Tomen sus lugares, hermanos, que están aquí presentes. El miércoles pasado iniciamos nuestra meditación con la pregunta de que si saben cuántos años va a cumplir nuestra iglesia como iglesia organizada el próximo mes de agosto. Y bueno, ya lo contestábamos, vamos a cumplir 45 años como iglesia organizada, y creo que es un aniversario especial en el sentido de que se cumple un lustro más, 9 lustros en total, y cada vez la iglesia, si Dios así lo permite, se va aproximando hacia los 10 lustros, a los 50 años, hacia un jubileo, ¿verdad? Hacia un jubileo, repito, si Dios nos lo permite, si no viene antes el Señor o cualquier otra cosa que el Señor disponga, ¿no? Y vimos cómo la carta a los hebreos está dirigida a hermanos, a los primeros cristianos, que para ese entonces ya tenían tiempo viviendo en el Evangelio, ¿no? Y les dice el pasaje que veíamos que ya deberían de ser maestros y que todavía estaban tomando lechita espiritual, una exhortación bastante dura que le hace el escritor sagrado a los hermanos en aquel momento, a los hebreos, ¿verdad? Pero el escritor sagrado no se queda ahí, que es algo de lo que hablábamos, ¿no? El escritor sagrado no se queda solamente en regañarlos, podríamos decirlo de esa manera, sino que los invita a la iglesia en aquel entonces y nos invita ahora a nosotros también. Dice en el texto que veíamos, vamos adelante a la perfección, como fue el tema que le pusimos a la meditación del miércoles. Como iglesia organizada, decimos entonces, llevamos 45 años. Y algunos se preguntan todavía, ¿qué es eso de iglesia organizada, no? Bueno, y explicábamos que como la iglesia presbiteriana tiene un proceso en que comienza a lo mejor con un grupo de cristianos que se reúnen en una casa, un centro de estudio bíblico, y va creciendo, después se integra una misión. Si sigue creciendo y tiene cierta organización, se llega a integrar una congregación, y si sigue creciendo con miembros en plena comunión, ya cuenta con un templo, ya cuenta con una organización de algunos cuerpos de gobierno como es el consistorio, la junta de diáconos, organizaciones como los jóvenes, la femenil y todo esto. Comienza y ya se integra como o se constituye como una iglesia organizada. Así que nuestra iglesia ya tiene muchos más años, pero como iglesia organizada tiene o va a cumplir, si Dios así lo permite, 45 años. Y nosotros hablábamos de esto también, hacíamos mención del Facebook de la iglesia, que ahí en la página del Facebook de la iglesia se puso en esta ocasión una foto donde aparecen aquí en frente del templo un buen número de hermanos. Y aquí está nuestro hermano Salomón, y yo mencionaba que el hermano ahí hizo un comentario de los años dorados de la iglesia Betania. Por cierto, no hablamos mucho de las redes sociales, pero la pandemia nos ha empujado, literalmente nos ha empujado a que entremos, y pues es algo que debemos estar aprovechando. Si no han entrado a la página de la iglesia, al Facebook de la iglesia, háganlo. También tenemos YouTube, entonces háganlo también. Entonces los invitamos. Pero lo que veíamos y lo que mencionábamos, bueno, como iglesia a lo mejor hemos tenido altas, bajas y todo, y principalmente podríamos decir que no hemos despuntado, simplemente nos hemos mantenido. Repito, en algunas ocasiones sube, en otras ocasiones baja. Ha habido diferentes circunstancias, es cierto, ha habido diferentes situaciones. No queremos justificarnos, pero el Señor sabe cuáles son las situaciones por las que ha estado atravesando la iglesia. Pero ahora, en cuanto a nuestro pasaje, porque ahora estamos en la carta a Santiago, el tema que hemos tomado para hoy también creo que es importante. Estamos meditando en esta carta de Santiago,
que dice desde el primer versículo de la carta, dice que está dirigida a las 12 tribus dispersas, ¿verdad? Las 12 tribus se refiere a las 12 tribus del pueblo de Israel, y podríamos decir que se refiere al el pueblo de Dios que está disperso por todo el mundo. Entonces esta carta está dirigida también para nosotros, y hemos hablado bastante de que esta carta no es un tratado teológico, más bien es un manual o una guía, o es una forma en que nos va a indicar el día a día de la vida cristiana. Hablamos en el primer capítulo del verdadero adorador, hablamos en el segundo capítulo sobre la relación que hay entre las obras y nuestra fe, cómo las obras son una expresión de la fe salvadora. También en el capítulo 3, que habla mucho sobre la lengua, hablamos del verdadero sabio. El verdadero sabio no es el que dice que es sabio, sino el verdadero sabio es el que realmente confía y tiene la experiencia de la comunión, de la relación con Dios. La semana pasada hablamos de la verdadera lucha. La verdadera lucha es la que libramos en nuestro corazón, la que libramos dentro de nosotros mismos, y que lo que hacemos y lo que pasa dentro de nuestros corazones, dentro de nosotros, es lo que nos lleva a muchas situaciones, como la ansiedad, el estrés y todas las cosas que son, algunos dicen, las enfermedades del momento. Hoy el tema está basado en el versículo 13, la primera frase del versículo 13 de este capítulo 14, que dice: vamos ahora. Vamos ahora. Tenemos que decir entonces que sale directamente del texto, pero bueno, vamos a ver de qué se trata ese vamos ahora, ¿no? Ya hablamos entonces de la verdadera lucha que está dentro de nosotros y que no hemos alcanzado algunas cosas cuando, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos lo que deseamos? Cuando sentimos, repito, esa ansiedad, el sentirnos deprimidos, frustrados, y estamos viendo lo que los demás tienen y nosotros no tenemos, porque eso es lo que habla la primera parte del capítulo. Y entonces se llega a este punto y dice: pues vamos a ver ahora qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es la razón por la que sucede esto, ¿no? Porque es que no tenemos, o no alcanzamos, o no logramos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, podríamos decirlo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces podríamos decir en primer lugar de nuestra forma de actuar, qué es lo que estamos haciendo, de lo que es la realidad de las cosas, y también de lo que debemos hacer, no deberíamos, sino lo que debemos de hacer. Entonces, si queremos que haya un cambio, si queremos que las cosas funcionen, entonces tenemos que reconocer qué es lo que hemos estado haciendo, qué es la forma que no ha funcionado. Y si seguimos leyendo el mismo texto, el versículo 13, nos va a decir más o menos, fíjense: los que decís, vamos ahora, a ver qué está pasando, vamos a ver ahora qué es lo que está pasando. Los que decís, y fíjense esta frase, se me hace bastante interesante, porque si nada más tomáramos la frase de lo que se repite o de lo que dicen, diríamos: está muy bien. Fíjense lo que dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Sí se fijan en esta frase? Los que dicen, y bueno, yo no solo pienso en los que lo dicen, sino en los que lo están actuando, y que esa es su práctica, su día a día en las cosas. Lo repito, la frase literal así en el texto: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Me llamó la palabra traficaremos, porque como que hoy en nuestro contexto, en nuestro México, traficar como que suena a un aspecto negativo. No, la palabra que usa ahí es haremos negocios. Haremos negocios. Traficar es, dice, bueno, yo traigo una cosa de un lado y la negocio, hago
dicen los muchachos, el business, y ya tengo un recurso. Haremos ganancia. Si lo vemos bien, si vemos esa frase nada más bien, es toda una filosofía de vida. Y es toda una actitud positiva. Hasta podríamos decir proactiva. Una ocasión me invitaron a dar una plática sobre ser proactivo, y estuve investigando desde el término, dónde se acuña este término de ser proactivo, y quién lo usa y por qué y todo esto. Y sí, los cristianos debemos de ser proactivos, aunque yo al final concluí, yo soy pastor y mi punto sobre el proactivo es esto, no lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si vemos detenidamente nuestro texto, lo que nos presenta, y así, repito, si nada más sacáramos esa frase ahí del texto, veríamos que es todo un plan de trabajo. Es, repito, toda una filosofía de cómo a veces hacemos las cosas. A veces hablamos de la visión, la misión, los objetivos, las metas, y todo eso está inmerso ahí, en esta frase. Iremos. Representa una acción, dejar nuestra zona de confort, actuar. Van a decir, pues no es eso de lo que está diciendo el profeta que debemos de hacer. Y a veces nos hablan mucho los pastores y todos, pues que debemos de salir de nuestra zona de confort. Iremos, ¿no? Después dice, a tal ciudad. Eso habla de planeación, de estudio de mercado, ¿no? ¿A dónde me conviene más ir? Y es algo positivo hacer un estudio de mercado. Dices, bueno, si quieres vender pañuelos rojos y te quieres ir a tal lugar, ahí no vas a vender nada, pero si te quieres ir a la Feria de los Toros, ahí donde todos se van a poner su pañuelo rojo, pues ahí los vas a vender rápido. Vamos a ir a tal ciudad. Habla, repito, de un estudio de mercado. ¿Por qué esa ciudad? Vamos a ir a esa ciudad porque ahí conviene lo que queremos nosotros vender, y habla de todo un proceso de dónde se va a producir, cómo vamos a trasladar y qué vamos a hacer ahí en ese lugar, a tal o cual ciudad. Estaremos allá un año. Fíjense, está hablando también de un plan con metas definidas, medibles, tanto tiempo debemos de alcanzar esto, estamos haciendo esto, ¿en qué vamos a invertir nuestro tiempo cada día? ¿Cómo lo vamos a hacer? Traficaremos, ya dije que traficaremos no es en el sentido negativo que hoy estamos acostumbrados a oír la palabra, sino haremos negocio, es decir, vamos a definir un plan de acción, en qué somos buenos, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque traficaremos. ¿Qué sabes vender? ¿O qué sabes hacer? No, pues yo a lo mejor de ese negocio no sé nada, ¿verdad? Pero ahí cada quien tiene su propio negocio, sabe en lo que es bueno, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer negocios y vamos a ver, tú en qué eres bueno, pues tú tienes que ir acá. Está hablando de toda una estrategia. Ganaremos, tendremos ganancias. ¿Cuál va a ser nuestro beneficio? Y hablamos a veces de cosas medibles, ¿no? Un buen plan de trabajo debe tener cosas medibles, decimos. En tanto tiempo tenemos que tener tanto. Todo está muy bien. O sea, si lo vemos así a simple vista, repito, dice el texto, ahora vamos a ver qué pasa. Los que dicen, pues hay que planear, hay que organizar, hay que hacer, ahí está el plan. ¿Sí se dan cuenta? Es una forma, repito, que hoy en nuestro contexto es la forma adecuada en que se deben de hacer las cosas. ¿O quién dice que no se debe de planear para trabajar? ¿Sí es la forma correcta para hacer las cosas? Entonces, el texto nos lleva a la realidad. Dice, bueno, está nuestro plan, pero existe este pequeñito detalle, versículo 14. Dice,
cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué? Se desvanece. Yo tengo estos planes, estas metas, quiero alcanzar esto, vamos a lograrlo, ahora sí, ahí vamos. Bueno, momento, nada más siéntate y ve la situación, porque la vida, ¿qué es la vida? Muchos han definido la vida y todos dicen, bueno, ¿qué es la vida? ¿Para ti qué es la vida? ¿Para ti qué es la vida? Y muchos dicen su propia definición. La vida es una de esas palabras que muchos dicen, yo sí sé qué es la vida, pero a la hora de definirla, pues de repente encuentran, la vida es un viaje. ¿Sí han escuchado eso? La vida es como un viaje. Luego más específico, la vida es como un viaje en un tren, donde hay muchas paradas y se sube. ¿Verdad? ¿Han escuchado cosas como eso? La vida es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. La vida es una... La vida, también a lo mejor han escuchado esto, la vida es como una bebida. Hay unos que se la van tomando poquito a poco y otros que se la toman toda de un jalón. ¿Sí? ¿Sí han escuchado esta parte? La vida, ¿qué más es la vida? Una tómbola. Hay gente que dice que la vida es una tómbola. Díganme que no. No se sabe qué va a venir adelante. También, muchos dicen la vida es algo fugaz. ¿Qué dice la Biblia que es la vida? Que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué dice la Biblia? Regalo de Dios, un don de Dios. La Biblia nos dice que la vida es un don de Dios, pero sí nos dice y nos advierte que es algo muy fugaz. Hay muchas figuras que usa la Biblia para referirnos, o sea que la vida es muy fugaz, como lanzadora de tejedor. Y alguien que ha visto cómo se trabaja en un telar y cómo va la lanzadora de tejedor, dice que la vida es como la lanzadora de tejedor. Así dice la Biblia, no estoy diciendo. Lo dice allá en Job. También dice en varios pasajes que la vida es como una planta, ¿no? Dice ahí en el Salmo 90, que en la mañana crece, a la tarde se seca y luego es ¿qué? Cortada y es echada. Y nuestro pasaje, aquí nuestro texto, nos dice que la vida es como neblina. ¿Qué es qué? Como neblina, que no la podemos tocar. En sí, podríamos decir que usa la misma palabra que se usa allá en Eclesiastés constantemente. ¿Se acuerdan de esa palabra que dice qué? Vanidad de vanidades, todo, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad, algo vano, es algo que está hueco, que aparentemente decimos no tiene nada. Sí, tiene aire, hay algo ahí, es aire, pero pues lo quieres agarrar o no hay nada, está hueco. Y la neblina es la palabra que está usando nuestro texto, es algo que lo quieres agarrar y no lo vas a poder. Ahí está, pero es muy fugaz, en cualquier momento se va. Es algo que no podemos tocar, que se nos escapa de las manos y en algún sentido podríamos decir no es nada. No la podemos, repito, agarrar y no sabemos cómo se va. Aparece por un poquito de tiempo, es muy pasajera. Si fuéramos a vivir mucho tiempo y no podemos considerar que en cualquier momento podemos partir, entonces tendemos a hacer lo que dice el texto, ¿no? Estamos planeando, haciendo y todo, y de repente no estamos considerando un pequeño detalle. La vida es un regalo de Dios, la vida no nos pertenece, que eso dice la palabra de Dios, y la vida es algo muy fugaz. Hoy nos dormimos y no sabemos si mañana despertamos. Ayer que
platicaba con Bolívar que su papá partió en estos días. Él dice que estaba tranquilo, su papá había partido en una forma muy bonita, me dice. Él se durmió y ya no despertó. Dice, para mí eso me trae mucha paz y mucha tranquilidad. Y a lo mejor muchos decimos, bueno, sí queremos, ojalá que así me llame el Señor, ¿no? O sea, me duermo, ya no sé. Es una bendición la forma. Pero lo cierto también es que la vida es tan fugaz que no podemos garantizar ni siquiera 2 minutos. La vida se desvanece y no queda nada. No hay certeza en nada, de nada de lo que tú piensas, de esos planes, porque estamos hablando del planear, de nada de lo que tú quieres hacia el futuro, nada hay certeza, ni en lo que posees, ni en lo que a lo mejor tú dices, bueno, firmé un contrato, por tanto, ese contrato no sirve de nada. Hay gente que se jacta de decir, pues yo soy burócrata y tengo mis condiciones generales de trabajo, cosas así, y eso no sirve de nada, eso no es nada, porque en cualquier momento eso no es nada. Cualquier cosa que puedo tener, eso no depende de mí. A veces hay personas que es especialista en ver cómo se van comportando las cosas. Por ejemplo, estamos hablando de planes, dice, cómo se comporta el mercado. ¿Sí han escuchado eso? Y la Biblia es bien interesante en ese sentido, porque nos presenta pasajes muy interesantes. Ahorita no voy a mencionar muchos, quiero ir rápido, porque allá en Los Reyes hay una ocasión donde la ciudad estaba sitiada y todo estaba carísimo. Dice la Biblia que algunas cosas se vendían a un precio exorbitante, y de repente llega el profeta y les dice, mañana eso que hoy está tan caro, casi lo van a regalar. Y la gente se burla de él y dice, ¿cómo va a poder ser posible eso? Es como si alguien llegara hoy y nos dijera, mañana eso, y piensen en cualquier producto, la tortilla, en la carne o la gasolina, aquí me están diciendo la gasolina, mañana va a estar a mitad de precio. Y la Biblia dice cómo puntualmente, y el profeta le dice, tú te burlas de eso, mañana lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y la Biblia dice puntualmente cómo lo vio esa persona y murió. O sea, lo vio, sus ojos vieron como lo que el profeta había dicho que iba a cambiar al otro día. A veces nos pasan cosas del otro lado del mundo y mucha gente dice, no, aquí no pasa nada, y hoy ya el mercado cambió para algunas de las cosas. Yo sé que algunos estarán pensando, entonces, pues no debemos planear, está mal que hagamos planes, proyectos, está mal que tengamos metas, objetivos, que nos fijemos una visión, una misión y todo esto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, vamos a ver qué dice el texto, versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué interesante, porque el Señor no dice que no debamos hacer planes. Lo que dice nuestro texto es que debemos anteponer a nuestros planes la voluntad de Dios. Y ahorita ustedes me van a decir, ¿dónde dice ahí la voluntad de Dios? ¿No? Bueno, hay una expresión ahí que dice, si el Señor quiere. Otra forma de decirlo es, si lo que quiero hacer está dentro de lo que Dios quiere. ¿No? ¿Sí? Sí es lo que está diciendo. ¿Cuánta gente planea y de repente viene una enfermedad y cambia todos los planes? Y no estoy hablando de una enfermedad extrema, ¿no? Hay veces que planeamos ir de paseo, hacemos todo un proyecto, un plan, todo está dispuesto, y de repente me dolió un poquito la panza, ¿no? O el estómago, y ya no, se cambió todo el plan.
qué duro cuando es una enfermedad muy fuerte, ¿no? Entonces esto se aplica a nuestro día a día, cada uno de nosotros, porque muchas veces tenemos, repito, todo un plan planeado, todas unas cosas que vamos a hacer esto, cosas pequeñitas, pero a veces también tenemos planes hacia adelante, hacia muchas cosas que decimos, ay, me gustaría alcanzar esto. Y a veces en ese día a día se van frustrando poco a poco esas cosas y de repente esa gran meta, ese gran proyecto que queríamos alcanzar, pues ya no llegamos hasta allá, ya nada más llegamos aquí, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han planeado algo y de repente ya no se hizo? Y creo que la mayoría podríamos tener testimonios de eso, que dijimos, ahorita me acuerdo de varias personas que antes de la pandemia tenían proyectos de algo fuerte y vino la pandemia y pues, todo se cambió. Todo hubo diferentes situaciones, ¿no? Entonces, poco a poco tus planes, tus proyectos a largo plazo pueden ir cambiando y a veces los vas adaptando, a veces vas pensando, repito, llegar hasta allá y nada más llegas aquí. Pero cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere, lo primero que tenemos que entender, fíjense, esto es algo, el ABC podríamos decir de la planeación. Lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. A ver, lo voy a repetir. Lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Y muchas veces eso nos cuesta mucho trabajo de entender. Es un poco como los hijos y los padres. Los padres quieren lo mejor para los hijos, ¿sí? Nada más que en este punto de comparación, muchas veces nosotros como hijos no vemos que los padres quieran lo mejor para nosotros. A lo mejor nos parece que hasta son nuestros enemigos por lo que nos dicen nuestros padres, ¿no? Porque a veces los padres no, y el padre quiere lo mejor para su hijo y el hijo, no, mi papá no me quiere. Y tenemos que tener cuidado, repito, en este punto de comparación, porque con Dios es muy diferente, porque nosotros como padres nos equivocamos, eso dice la Biblia. Nosotros hay cosas que a veces queremos o que nosotros hacemos para que nuestro hijo esté bien, para evitarle un problema a nuestro hijo, y a veces en ese proceso nos equivocamos y hasta nuestro hijo pues nos ve de otra forma. Pero Dios sí nos dice puntualmente qué es lo que Él quiere en su palabra y cómo quiere que lo hagamos. Y lo que pasa ahí, el que se equivoca somos nosotros, no es Dios, ¿verdad? Nosotros como padres con nuestros hijos a veces sí nos llegamos a equivocar, pero Dios con nosotros, Él no se equivoca. Nosotros como hijos somos los que nos equivocamos con Dios, ¿no? Entonces, generalmente la parte importante es que realmente pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo. El texto sí habla de planear. Si lo vemos, la expresión viviremos y haremos esto y aquello. ¿Sí se fijan que entonces está hablando de planear? No está excluyendo completamente el planear. Si Dios quiere, viviremos, tendremos salud, las cosas van a ir bien y nos vamos a dirigir hacia allá. Haremos esto, aquellos. Cuando sujetamos nuestra vida a lo que Dios quiere, Él comienza a dirigirnos. Él comienza, fíjense cómo lo dice David, Él comienza a llevarnos por lugares de delicados pastos. Él comienza a cumplir los deseos de nuestro corazón, los anhelos, nuestros sueños. Es increíble, porque muchas veces las cosas que no estaban planeadas, que son un imprevisto, a veces nos damos cuenta cómo Dios está formando o tomando el control de nuestra vida y nos lleva bien.
nos iba bien, aún una enfermedad. Ahí es interesante porque es donde podemos entender lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, porque comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios, y es Dios el que dirige nuestras vidas, nuestro día a día, en todos los sentidos, en forma personal, como familia, y nosotros incluso tendríamos que decir como iglesia. Como iglesia, a lo mejor hemos cometido el mismo error de lo que está diciendo el escritor sagrado Santiago. A lo mejor hemos planeado y decimos vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a hacer esto y en tal tiempo tenemos que alcanzar aquello, y ahorita el pastor les está diciendo que para el agosto vamos a tener el aniversario, y luego para el 2027, ¿no? Estaríamos cumpliendo como iglesia 50 años, si Dios así lo permite. Vamos a alcanzar. No, Señor, ¿cuáles son tus planes? Hago esta pregunta: ¿será que Dios tiene planes para nosotros como iglesia hoy? ¿Qué piensan ustedes? Repito, ¿será que Dios tiene planes para nosotros como iglesia hoy? ¿Será que debemos de aprender? Si nos hemos resistido a muchas cosas, hoy es tiempo para comenzar a actuar. ¿Por qué digo esta parte de ¿será que Dios tiene planes para nosotros como iglesia hoy? Acabamos de pasar la pandemia. Bueno, todavía estamos muchos con el uso de cubrebocas. En algunos lugares ya definitivamente lo están abandonando y todo esto. Y muy probablemente dentro de algunos años, algunos de los que están aquí o de los que están conectados van a decir: ¿te acuerdas de la pandemia? ¿Te acuerdas de cuando los cultos se hacían así en forma híbrida? ¿O que ya desde ahí se empezaron a hacer de esta manera? ¿Te acuerdas? Y confiamos que a algunos de los que estamos aquí les va a tocar vivir eso. No sabemos quién, ¿no? Pero ¿será que Dios nos ha permitido pasar todo esto para nada? ¿O será que Dios quiere que la iglesia tome acción en algo específico? Creo que es muy importante reconocer: hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha sostenido. Quizá hemos hecho las cosas de una forma y nosotros queremos que se hagan de esa forma. Pero quizá tenemos que ver el texto un poco y decir: Señor, ya que no sean nuestros planes, tú dinos cuáles son tus planes y guíanos, llévanos a hacer lo que tú tienes. En mi vida personal, ¿cuántos jóvenes de repente no tienen sus propios planes? Pues de que con quién me casaré, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida de aquí a 4 o 5 años. Yo siempre les estoy diciendo eso a los jóvenes y a varios hermanos: ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves tú de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que estás esperando? Y como iglesia, ¿cómo nos vemos de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que estamos esperando? Pero no depende de nosotros, depende de nuestra relación con Dios y dejar que sea Dios el que nos vaya dirigiendo. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Dios nos ha guardado en todo este tiempo y estamos aquí. Muchos han partido, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Los últimos 2 versículos a mí me parecen cruciales. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tomamos en cuenta de lo que está hablando el escritor sagrado, está hablando sobre este aspecto de la soberbia y la jactancia en las forma en que nosotros estamos acostumbrados a vivir y a tomar nuestras decisiones y decir, como dice la canción, he hecho las cosas a mi manera, ¿no? ¿No dice así la canción? A mi manera. Aquí yo vivo y hago las cosas a mi manera. Y hay quien está orgulloso de eso. Eso es jactancia, eso es lo que está diciendo el texto, ¿no?
porque yo soy el que tomo mis decisiones y si me va bien, y si me va mal, pues está bien porque pues fue por mis decisiones, todo eso, y yo me jacto y así. ¿Está bien que digamos eso en ese sentido? Y es algo que hasta vemos en una forma positiva. Es algo que regularmente, bueno, así lo hizo. Como él quiso, así lo hizo. Y así lo hizo. Pero lo que dice el texto, toda jactancia semejante es ¿qué? Mala. Como que no lo reconocemos. Toda la jactancia semejante es mala. Por otro lado, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. Entonces, si sé que todos mis planes, porque de eso está hablando el escritor sagrado, deben de ser puestos a los pies del Señor, si sé que todo mi actuar, todo mi día, toda mi visión, todos mis proyectos, debo de ponerlos a los pies del Señor y debo decir, Señor, es lo que tú quieras, es tu voluntad. Y yo sigo haciendo las cosas a mi manera. Puede parecer que es muy bueno, pero lo estoy haciendo a mi manera por mi orgullo. Y dice que eso es ¿qué? Pecado. La semana pasada entonces hablábamos sobre la verdadera lucha. Dijimos la verdadera lucha es la que se da en nuestro interior. Ahí está la verdadera lucha. Hoy estamos hablando, ahora pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Poniendo todo. ¿Se acuerdan que hablábamos de renunciar y ponerlo a los pies del Señor? El Señor, aquí está. Si tú nos has permitido llegar hasta aquí, si tú nos has permitido mantenernos como iglesia, si nos has permitido salir adelante durante esta pandemia de esta forma o de aquella manera, no es porque seamos nosotros muy buenos, no es porque lo habíamos planeado así. ¿Alguien lo había planeado así? En mi mente ni me imaginaba que íbamos a tener los cultos de esta manera. Ni lo imaginábamos. Pero Dios nos ha llevado a los hogares y a que muchas personas que no se iban a parar aquí en el templo escuchen la palabra de Dios. Porque a lo mejor nosotros nos estábamos resistiendo a ir a los hogares y hablarle a esas personas que tienen que escuchar la palabra de Dios. Y Dios sabe cómo hace las cosas de la mejor forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Poner nuestros planes a los pies del Señor. Aquí están. ¿Cuál es nuestra visión hacia el futuro? Como persona, como familia, como iglesia, ¿qué es lo que tú esperas de ti mismo, de tu familia y como iglesia qué esperamos de aquí a determinado tiempo? Si no hemos puesto todo a los pies del Señor, seguramente no vamos a llegar muy lejos. La invitación. La semana pasada decíamos, deja de luchar. Hoy tenemos que decir, la invitación es a sí planear, sí hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Deja de hacer las cosas a tu manera. Dile al Señor y digámosle al Señor, dinos la forma en que tenemos que hacerlo. Aquí está mi vida. Reconozco que a lo mejor hay muchas cosas que no han estado bien. Déjame hacer las cosas a tu manera. Dirige tú mi vida. Vamos a orar. Señor,
perdónanos porque probablemente nuestra jactancia, nuestro orgullo, hemos procurado hacer algo, nuestra forma de pensar. Enséñanos a hacer las cosas conforme a lo que tú has pensado. Tú eres el mejor. Tú quieres lo mejor. Y tú nos diriges por el mejor lugar. Tú prevés todas las cosas y sabes todo en cuanto a nosotros. Por eso queremos suplicarte que seas tú el que nos dirija, que nos lleves a esos lugares de delicados pastos, que como hijos tuyos, como pueblo tuyo, en esa confianza podamos seguir adelante, sabiendo, Señor, que eres tú el que haces las cosas. No dependen de nosotros, sino dependen de ti. En ti confiamos y en ti esperamos, pues te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.